En esta videolección aprenderás qué es la adecuación, uno de los mecanismos textuales más importantes a la hora de escribir un texto. ¡Comenzamos! Cada vez que abres la primera página de un libro, esperas poder comprenderlo. Tu comprensión depende de la forma en la que está escrito y de si tiene sentido o no la historia que cuenta. También es importante saber qué tipo de lector eres. No es lo mismo hacer libros para niños que manuales de microbiología. El receptor es muy importante. Hay toda clase de textos. Algunos se utilizan para enseñar nuevos conocimientos. Un ejemplo de ello son tus libros del instituto. Otros tienen una intención meramente informativa, como los periódicos, y los hay que buscan entretenerte entre sus páginas. Los hay de muchos tipos. Por eso, antes de elegir uno en la biblioteca o en el kiosco, mira bien si es el adecuado. De esto va la videolección de hoy, de un concepto fundamental si quieres ser un buen comunicador: la adecuación. La adecuación es un mecanismo textual que permite que el texto se adapte a la situación comunicativa. Junto a la coherencia y a la cohesión, son los mecanismos textuales fundamentales. Hay muchos factores que hacen que un texto sea o no adecuado. Vamos a ver cuáles son. El primer factor a tener en cuenta es el contexto o situación comunicativa. Tu texto debe ajustarse al contexto en el que se lea o pronuncie, es decir, al lugar. En el caso del discurso oral, en el lenguaje hablado, es importante trabajar tanto el tono de voz como la expresión corporal. No vale solo con leer el texto y ya. Si estás en clase haciendo una exposición, intentarás aumentar tu tono de voz para que los de atrás puedan escucharte. Además, apoyarte en gestos corporales te ayudará a fijar más la atención de los receptores y hacerte entender mejor. En cambio, si tu discurso lo realizas en una charla en la que solo estáis dos personas, no deberías alzar la voz. Puede generar una sensación de agresividad, a menos que el receptor tenga problemas de audición, claro. En el lenguaje escrito todo es diferente. Tienes mucha menos información, porque no sabes exactamente dónde será leído, incluso quién lo leerá. Lo que está claro es que no es lo mismo escribir textos para el ámbito académico, mucho más densos, que para cualquier persona que viaje en transporte público, menos densos y más comprensibles. Otro factor a tener en cuenta en la adecuación de tus textos es el receptor. Es importante que tengas en cuenta si el receptor es alguien conocido o no. No es lo mismo enviarle un correo electrónico a un compañero de clase que al director del colegio. Espero que no te equivoques nunca. Como ves, el grado de relación que mantienes con el receptor condiciona las palabras que debes escoger y el tono que vas a emplear. Esto es lo que se conoce como registro. El registro es el modo en el que te expresas dependiendo de las circunstancias. Debes adecuar tu registro cuando no conoces al interlocutor o es una figura de autoridad para ti. Por ejemplo, tu entrenadora o tu profesor. En ese caso, emplearás el registro formal. Es el registro que se suele utilizar en el mundo académico y laboral. Por el contrario, puedes relajarte un poco más a la hora de expresarte con gente conocida y usar un tono menos correcto y un lenguaje más coloquial. Es lo que se conoce como registro informal. Todavía no has acabado con el receptor. Ya te dije que era muy importante. También debes fijarte en el grado de conocimiento del tema del que hablas. No es lo mismo explicarle cómo funciona Internet a un niño que a una persona muy mayor o la lección de matemáticas de tu hermano pequeño que a ti. Adecuarse al receptor es entender cuánto sabe de algo para simplificar o no la información que le vas a dar. Si tu mejor amigo es un apasionado por los coches, podrás hablar con tecnicismos, ya que él lo va a entender. De lo contrario, si tu lenguaje no está adecuado a sus conocimientos, no entenderá nada. Otro factor importante para la adecuación de tus textos es tener clara la intención que persigue. La intención comunicativa es la meta o finalidad que quieres conseguir a través de tu discurso o texto. Si tu objetivo es enseñar a alguien algo que tú sabes, utilizarás un tipo de frases más informativas, mientras que tu discurso cambiará a frases más imperativas y exclamativas si eres la entrenadora de un equipo. ¡Vamos, sigue así! ¡Corred hasta la banda y regresad! De la intención que tengas dependerá directamente el tipo de oraciones que vas a emplear: enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas. El último factor a tener en cuenta, en este caso solo para el lenguaje escrito, es el contexto formal. La forma de tu texto es importante. Fíjate en el tamaño de tu letra en la hoja de papel y atiende a sus márgenes. Por supuesto, intenta evitar las faltas de ortografía.
Y si el contexto y el receptor te lo permiten, quizá puedas usar emoticonos. Videolección terminada. Hoy has aprendido cómo adecuar un texto dependiendo del contexto, el receptor, la intención que tengas y el contexto formal. Ya estás listo para poner a prueba tus conocimientos en el test que hay después. ¡Hasta pronto!